Muy buenos días, yo soy el profe Silvio Piñango, esto es Gradúate.cl y hoy estaremos hablando acerca de las disoluciones y las unidades de concentración. La materia se encuentra en la naturaleza en distintas formas. Podemos encontrar sustancias puras como los elementos y sustancias compuestas como las mezclas. Hoy hablaremos acerca de las mezclas. ¿Qué es una solución? En principio, una solución es una mezcla de dos sustancias como mínimo. Puede haber más, pero como base, una mezcla es una solución, es una mezcla. Es un tipo de mezcla homogénea. Esto quiere decir que sus componentes no son diferenciables a simple vista e inclusive no se pueden diferenciar incluso con el uso de un microscopio. Y las soluciones tienen la particularidad de que la relación matemática proporcional entre los componentes de esa mezcla determina la concentración de sus componentes. Una solución es la combinación de una sustancia que se disuelve en un disolvente llamado soluto y el solvente que disuelve a ese soluto. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos en nuestra casa agua y le añadimos azúcar y revolvemos, el azúcar llega un momento en que se disuelve por completo en el agua y no podemos diferenciar si es un agua pura o un agua con azúcar. También podemos ejemplificar esto con sal. En este caso, la sal o el azúcar forman el soluto que es el que se disuelve, mientras que el agua forma el solvente. El agua es conocida como el solvente universal porque el agua disuelve muchas sustancias, tanto eh, orgánicas como inorgánicas. Pero hay otros solventes que nosotros podemos conocer. Por ejemplo, el thinner es un solvente orgánico que disuelve sustancias orgánicas. Eh, la acetona también es un solvente que se utiliza para disolver sustancias orgánicas, pero también para sustancias inorgánicas. Eh, ¿Cuáles son los tipos de soluciones que podemos nosotros encontrar? En realidad podemos conseguir, dependiendo del el estado de agregación en que se encuentren, disoluciones líquidas cuando los componentes que lo forman son líquidos, disoluciones sólidas y también podemos encontrar disoluciones gaseosas. Entre las disoluciones líquidas podemos encontrar tres subclases. La primera de ellas es la disolución de un soluto sólido en un solvente líquido. Es el ejemplo que acabamos de ver del azúcar disuelta en agua. Pero también podemos conseguir disoluciones líquidas. El resultado es una disolución líquida cuando tenemos un soluto líquido y lo disolvemos en un solvente líquido. Es el caso del vinagre que usamos en nuestra cocina, que es una solución de ácido acético al 5% en agua. En este caso, el ácido acético que se encuentra en menor cantidad es el soluto, mientras que el agua que se encuentra en una mayor proporción funciona como el solvente. También tenemos el caso de las disoluciones líquidas formadas por un soluto gaseoso y un solvente líquido. El caso más conocido es el de las bebidas gasificadas, que en su interior, en el interior del líquido, quiero decir, se encuentra un gas bajo presión que cuando se libera la presión, se destapa, es expulsado o parte de ese gas es liberado a la atmósfera. Como decía, es el caso de las bebidas gaseosas o la soda también podría ser que contienen dióxido de carbono. Las disoluciones sólidas pueden ser de un sólido en un sólido y generan aleaciones,
pero también esas aleaciones se pueden formar cuando una sustancia líquida eh, es combinada con una sustancia sólida. En el primer caso, tenemos, por ejemplo, el acero, que es una combinación de hierro con carbono. Ambas sustancias son sólidas. Sin embargo, a altas temperaturas, ellas se pueden combinar de una forma casi que total. En el caso de las disoluciones de un líquido en un sólido, podemos mencionar las amalgamas dentales, que son disoluciones de mercurio en algún metal. Pueden ser usadas con plata, que es lo más común, pero también se pueden usar amalgamas de mercurio con aluminio y mercurio con algunos otros metales también que permiten esa maleabilidad del producto. Eh, las disoluciones gaseosas también son bastante comunes. Estamos hablando en este caso de mezcla de gases. Las disoluciones gaseosas pueden ser de un sólido en un gas, también pueden ser de un líquido en un gas y pueden ser de un gas en un gas. En el último caso, el más común y el que es puesto como ejemplo la mayor parte del tiempo es el aire, que es una combinación de 3 o más gases, entre ellos el oxígeno, el nitrógeno y en pocas proporciones hidrógeno y otros gases. En el caso de un líquido en un gas, eh, podemos mencionar el aire húmedo. El aire húmedo, cuando se habla de la humedad en el ambiente o la humedad en el aire, estamos hablando de agua en estado líquido que impregna el ambiente. Es una disolución de un líquido en partículas muy pequeñas, eso sí, tan pequeñas que se mantienen en suspensión en un gas que es el aire. Y en el caso de una disolución de un sólido en un gas, podemos mencionar cuando se quema algún material, algún combustible, pongamos por ejemplo la madera, el humo que se forma es la combinación o la disolución de carbono en el aire. El humo no es más que emisión de dióxido de carbono, monóxido de carbono y carbono también en estado sólido en aire. Eh, las mezclas se pueden separar una vez formadas, pero aquí hay que diferenciar muy bien en el tipo de mezclas. Tenemos dos tipos de mezclas, las mezclas brutas o mezclas bastas, que son aquellas mezclas que los componentes se pueden apreciar a simple vista, y también tenemos las mezclas homogéneas como las soluciones y los coloides, que no se puede apreciar cuáles son los componentes, pero que también se pueden separar. En el caso de las mezclas brutas, existen métodos que se basan en factores o eh, eh, propiedades físicas de los elementos. Por ejemplo, la filtración. La filtración se utiliza para separar mezclas de líquido con sólido y para ello utiliza la diferencia de estado físico del soluto o el solvente. En este caso nosotros podemos separar por filtración una mezcla en la cual un sólido está combinado con un líquido. También tenemos el proceso de decantación, que generalmente se utiliza para separar sustancias o soluciones o mezclas de un líquido en un líquido. Para utilizar el proceso de decantación se utiliza la diferencia de densidades. El ejemplo más característico que uno coloca siempre es el de la mezcla de aceite con agua. Si nosotros esperamos lo suficiente, veremos que el aceite y el agua se separan en dos capas. La capa superior orgánica es el aceite, mientras que la capa inferior es el agua. Una vez que se separan en esas dos capas, se pueden separar esos dos componentes mediante estructuras como la que se presentan en pantalla, que es un embudo de separación,
o simplemente vertiendo el contenido con mucho cuidado de la parte superior del líquido. Eso es lo que se conoce como el proceso de decantación y consiste en la separación en capas de los componentes de una mezcla. Otro proceso que se utiliza para separar mezclas brutas es el de centrifugación. La centrifugación no es más que aplicar un giro enérgico a una solución para que se separen los componentes en función del peso o de la diferencia de peso que tienen unos con otros. En los laboratorios de bioanálisis se utiliza este método muchísimo para separar los componentes sólidos de la sangre del plasma, bien sea para utilizar el plasma o para hacer análisis con los componentes sólidos, bien sea los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, etc. El proceso de centrifugación, entonces, es un proceso de separación de mezclas muy usado. Otro proceso que se utiliza para separar mezclas es el de tamización. La tamización aprovecha la diferencia en el tamaño de los componentes de una mezcla. Generalmente se utiliza la tamización para mezclas sólidas. Hay otros procesos que no detallaremos, pero que hay que hacer la salvedad de que existen para hacer separaciones de mezclas brutas. El segundo tipo de mezclas que podemos separar es el de las soluciones o de las mezclas homogéneas. En el caso de las mezclas homogéneas es un poquito más complicado el proceso de separación y para hacerlo tenemos que basarnos en las propiedades físicas como el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad de cada una de las sustancias que forman la mezcla. También nos sirven para separarlas. Entre los métodos que se utilizan para la separación de soluciones tenemos la evaporación. Simplemente, si la mezcla es de un sólido en un líquido, como el caso de la mezcla de azúcar y agua, eh, podemos separarlas evaporando la fase líquida de la mezcla. Evaporamos el agua y en el envase nos quedará el sólido cristalizado de nuevo, en este caso el azúcar. También podemos separar soluciones por el método de cristalización. En este caso, debemos utilizar este método mediante el uso de soluciones sobresaturadas. Una solución sobresaturada es una solución que, gracias al aumento de la temperatura de la misma, puede recibir más soluto del que habitualmente recibiría. Otro proceso que se utiliza en la separación de soluciones o mezclas homogéneas es la destilación. Para la destilación se aprovecha de los componentes de una mezcla. El ejemplo más característico es la destilación de alcoholes, en el cual el alcohol mezclado con agua es separado gracias a que la temperatura de ebullición de la mayoría de los alcoholes es inferior a la del agua. Estamos hablando de una diferencia de 20-25 grados, con lo cual, si nosotros elevamos la temperatura de una mezcla de alcohol y agua a unos 79-75 grados, podemos evaporar el alcohol, que es recuperado mediante su paso por un tubo enfriador en otro envase, mientras que el agua, que todavía no ha alcanzado su punto de ebullición, permanece en el envase original. Esto es el proceso de destilación. También tenemos otros métodos que se utilizan para separar las soluciones. En el caso de la extracción por arrastre, en este método se utiliza sustancias orgánicas como la acetona para separar sustancias orgánicas de mezclas con diversos componentes. Se utiliza en este caso también las propiedades físicas como la solubilidad, como el punto de ebullición, etc. Las soluciones, como dijimos al principio, se pueden caracterizar mediante su concentración, es decir, la proporción que tienen los componentes de la mezcla, de la solución, la proporción que hay entre el soluto, el solvente o la proporción que hay entre el soluto y la totalidad de la solución.
Cuando hablamos de unidades de concentración o concentración de soluciones, podemos hablar de dos tipos. Las unidades o la concentración cualitativa, que se basa principalmente en la observación de las soluciones, mientras que la concentración desde el punto de vista cuantitativo exige la medición de los componentes de la mezcla. En la concentración cualitativa, nosotros podemos clasificar por observación nosotros podemos clasificar por observación de las soluciones. En algunos casos la diferencia es por gradación de color, eh, que si una sustancia o una solución es diluida, es decir, tiene baja concentración de soluto. Una solución concentrada presentaría, en el caso de comprobarse visualmente por un cambio de color, un color más oscuro, mientras que la solución saturada aumentaría la gradación del color. Una solución sobresaturada tiene una concentración o un color más oscuro que una solución sobresaturada, que una solución saturada. Eh, Esto se puede observar cuando el soluto eh, presenta un color. Sin embargo, en muchas soluciones, eh, la apariencia de las mismas no varía dependiendo de la concentración. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una mezcla de sal con agua y podemos seguir añadiendo sal y poder seguir añadiendo sal y no veremos un cambio de color. ¿Cómo sabemos que la situación alcanza su nivel de saturación? Porque ya no se disuelve el soluto. Entonces, esas son las formas de clasificar las soluciones desde el punto de vista cualitativo. Desde el punto de vista cuantitativo, se tienen que hacer mediciones y para esto trabajamos con las unidades básicas del sistema internacional. Es decir, vamos a trabajar con la masa y con el volumen en el caso de las concentraciones en que vamos a observar acá. La primera de ellas es la concentración porcentual masa-masa o porcentaje masa-masa. Esta, esta concentración, como se puede ver, relaciona la masa del soluto con la masa de la solución. El segundo tipo es la concentración porcentual volumen-volumen o porcentaje volumen-volumen, mientras que el tercer tipo es la concentración porcentual masa-volumen o por porcentaje masa-volumen. El primero de ellos, la concentración porcentual masa-masa o porcentaje masa-masa, se define como la masa expresada en gramos de solución en 100 gramos de solución. Obviamente, esto estamos hablando de proporciones. La expresión matemática que se utiliza para hacer los cálculos para la concentración porcentual masa-masa es la siguiente. Como vemos, el porcentaje masa-masa se expresa como la masa del soluto expresada en unidades de masa en gramos, dividido por la masa de la disolución total. Estamos hablando de la suma de la masa del soluto más el solvente, multiplicado por 100. Eh, en algunos productos comerciales se presenta este dato, o deberían presentarse ese dato. En los reactivos de grado para laboratorio o los reactivos industriales es obligado que presenten datos como la toxicidad y la concentración de las mismas. Eh, Esto, por supuesto, por el peligro que reviste la utilización de estas sustancias. En el caso de la concentración porcentual volumen-volumen o porcentaje volumen-volumen, esta expresa el volumen en centímetros cúbicos de soluto disuelto en 100 centímetros cúbicos de disolución. Eh, el volumen se puede expresar también en mililitros. Recordemos que un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. La fórmula o la expresión matemática que utilizamos para el cálculo es muy parecida a la anterior, solo que en este caso
en lugar de expresar el soluto en unidades de masa, lo expresamos en unidades de volumen, centímetros cúbicos, mientras que el volumen de la solución se expresa en centímetros cúbicos también, unidades de volumen, por supuesto multiplicado por 100. Este tipo de concentraciones se usa más que todo cuando tanto soluto como solvente eh, se presentan en estado líquido. El tercer tipo de concentración que utilizaremos es la concentración porcentual masa-volumen o porcentaje masa-volumen. Podemos expresar esta concentración en gramos de soluto que se disuelven en 100 centímetros cúbicos de disolución o en 100 mililitros de solución. La ecuación que utilizamos para hacer este tipo de cálculos es la siguiente. El porcentaje volumen-volumen se expresa como el volumen del soluto expresado, la masa del soluto expresado en gramos, dividido por el volumen de la solución expresado en centímetros cúbicos, siempre multiplicado por 100 porque estamos hablando de porcentaje. Eh, la, estas expresiones son utilizadas según las condiciones en que se esté elaborando la solución o en que se esté trabajando. Por ejemplo, si necesitamos que la concentración no varíe en función de las variaciones de presión y temperatura, es recomendable usar la primera de ellas, la concentración masa-masa, mientras que si no es determinante los cambios de presión y temperatura en una solución, se puede utilizar la segunda de las expresiones matemáticas, que es la concentración porcentual volumen-volumen. Y en la mayoría de los casos se utiliza la tercera, que es la expresión en masa por volumen. Hay otra unidad que se utiliza muchísimo y que es especialmente usada en el área de salud, que son las partes por millón. Es una unidad de concentración que relaciona los gramos de soluto por el volumen de la solución. Pero a diferencia de las anteriores, se utiliza cuando las concentraciones del soluto son muy pequeñas, tanto que plantearía una dificultad la lectura de esas concentraciones. Hablamos también de soluciones que son extremadamente diluidas. La expresión matemática que utilizamos para determinar la concentración en partes por millón es la siguiente. El ppm o partes por millón se expresa como la masa del soluto expresado en gramos dividido por la masa de la disolución o de la solución multiplicado por 1.000.000 o expresado en notación científica multiplicado por 10 a la 6. Este tipo de estudios de análisis se utiliza, como dije anteriormente, en los laboratorios de bioanálisis porque las concentraciones de las sustancias que se están estudiando, que se están determinando, son muy bajas. También en análisis físico-químicos, en reservas de agua, en lagos, en piscinas, también se hace este tipo de determinación y los resultados se expresan en este tipo de unidades, partes por millón. Otra unidad de concentración que se utiliza muchísimo es la solubilidad. La teoría dice que la solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente. En este caso, cuando nos importa o es importante que relacionar el soluto con el disolvente, bien sea porque no tenemos la información completa o que hay cambios en las condiciones de temperatura y de presión que hagan variar los resultados, se utiliza entonces la solubilidad como ecuación o unidad de concentración.
Para finalizar, vamos a hacer un ejemplo del cálculo de concentración, de porcentaje de una solución. El problema que planteamos en este caso dice lo siguiente: determina la cantidad en gramos de hidróxido de sodio sólido necesarios para preparar una solución de 250 centímetros cúbicos, también se puede expresar así en cc, de solución al 12,5% masa sobre volumen. Lo primero que hay que hacer es entender lo que nos está planteando el problema. En este caso nos dice que la concentración de la solución es de 12,5 gramos de soluto por cada 100 centímetros cúbicos de solución. Y nos están diciendo que la muestra que tenemos es de 250 centímetros cúbicos. La interpretación que se hace entonces es la siguiente. Aplicando la definición de porcentaje masa-volumen, se debe deducir que significa lo que significa que encontramos el 12,5% masa-volumen, estableciendo que existen 12,5 gramos de soluto en 100 cc de solución. Si aplicamos la ecuación que corresponde al porcentaje volumen, masa-volumen, tendremos que la masa del soluto expresada en gramos dividido entre el volumen de la solución expresado en centímetros cúbicos multiplicado por 100. Al hacer la sustitución de los datos que tenemos, veremos que la concentración de 12,5% será igual a una cantidad por determinar que está representada por esa X dividido por el volumen de la solución, que son los 250 centímetros cúbicos, y multiplicado por 100. Una vez establecido esto, se hace el despeje de la variable que estamos por determinar, la X. De esta forma, los 250 centímetros cúbicos pasan a multiplicar a los 12,5 del porcentaje y el 100 que está multiplicando pasa a dividir. Una vez que se ha hecho el despeje, se procede a hacer los cálculos. Al hacer los cálculos, los resultados que se obtienen de multiplicar 12,5 gramos sobre centímetros cúbicos por los 250 centímetros cúbicos y dividir entre 100, dan como resultado 31,25 gramos. Esta cantidad es lo que se requiere para preparar la solución que se está pidiendo preparar, es decir, 250 centímetros cúbicos de solución al 12,5%. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad. Yo soy el profesor Silvio Piñango.